voy a invitar que abra su Biblia, por favor, en Eclesiastés capítulo 10, verso 10. Y leemos la palabra del Señor esta tarde. Dice así la palabra de Dios, todos juntos, dice: si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Lo voy a leer en otras dos versiones, dice así: si se usa una hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría, ayuda a tener éxito. Y en otra traducción dice: el hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Oremos a Dios. Señor, ayúdanos para que durante esta exposición de tu palabra, tu Espíritu Santo nos acompañe, nos afirme, Señor, en esta tu verdad, para que al exponer, Señor, yo tu verdad, tú seas dirigiendo mis labios, para que cada corazón sea ese campo, ese lugar, esa tierra, que pueda, Señor, recibir la semilla del Evangelio y podamos tener muchísimo fruto, Señor, con ella. Te agradecemos por cada hermano que se ha dado cita ya en este lugar. Te rogamos, Señor, para que tú les bendigas en gran manera y para que a través de tu consejo, Señor, podamos encontrar respuestas a los deseos, Señor, de nuestros corazones. Te pido en el poderoso nombre de Jesús que en todo momento seas tú, Señor, llevándonos a buen camino y seas tú, Señor, enseñándonos a plenitud la verdad, porque tú eres el Maestro por excelencia. A ti te glorificamos, no solamente ahora, sino en toda oportunidad, porque ahora y por todos los siglos a ti te daremos la honra. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Y amén. Ocupe su lugar, si es tan amable. Hermanos, con el paso del tiempo, las herramientas que tenemos para realizar trabajos en el hogar, se usen o no se usen, se van a ir desgastando. El filo y la efectividad de ellas no será el mismo al recorrer los días, los meses, los años. Y es fácil notar que los carniceros muy a menudo tienen que afilar las herramientas que ellos utilizan para desarrollar con efectividad el trabajo que están haciendo o se les ha encomendado hacer. Ellos utilizan cuchillos para hacer los cortes y muchos de esos cuchillos deben tener un filo que puede representar incluso un peligro para aquella persona que ejerce ese oficio. Hay que tener muchísima precaución, cuidado. Si cuando en casa nos percatamos que hay un cuchillo que no está cortando como quisiéramos, buscamos la forma en cómo afilarlo. En la vida cristiana y en la vida espiritual ocurre algo muy parecido a lo que los carniceros con los cuchillos tienen que realizar. En el paso del tiempo, el cristiano va perdiendo su filo. No es que Dios nos quite las cosas que hemos recibido. Hay algunos que llegan a creer que tuvieron un don en algún momento, que Dios les regaló un ministerio, que Dios avivó un fuego en sus corazones, pero que lo perdieron. No se trata de perder, porque lo que Dios da, los dones, los llamados, los ministerios, son de carácter irrevocable. Dios no es como las personas que da algo y al rato va a reprochar o nos va a venir a quitar lo que ya nos entregó. Lo que Dios nos da está ahí con nosotros, en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestro ser. El asunto es que muchas veces por la falta de uso hemos perdido el filo, se ha perdido la efectividad de lo que hemos recibido. Si pensamos en el cuchillo sin filo tratando de realizar una tarea y nos comparamos con la tarea que Dios quiere realizar con cada uno de nosotros, pero teniendo una vida espiritual no afilada, el trabajo que vamos a hacer puede resultar improductivo. Los resultados que esperamos pueden ser de verdad frustrantes, porque no vamos a lograr lo que hemos generado como una expectativa en nuestro corazón.
Lo que se hace de manera automática no dará una satisfacción plena. Venimos a la casa de Dios, buscamos el rostro de Dios. Hay cristianos que caminan en automático, hacen las cosas y dicen, es que tengo que hacerlo. Reflexionan porque de alguna u otra manera eso les ayuda a amortiguar una voz que Dios ha sembrado en nuestra vida. Y aunque no tengamos la plena satisfacción de lo que hacemos, aunque nos demos cuenta de que las cosas que hacemos poco logran en el resultado que estamos esperando, a pesar de eso, seguimos trabajando bajo un formato, de manera automática, como ya lo he dicho, haciendo las cosas solamente por hacerlas, sin tener en realidad en mente y en corazón una determinación para que lo que hagamos alcance los resultados esperados. Muchas personas dicen, tengo que hacerlo. Y con esa frase se queda. La realidad es que no es solo hacer las cosas por hacerla. En la medida que termina este año, todos hemos perdido algo y tenemos que recuperar algo. Perdimos los sueños, perdimos tal vez la salud, perdimos ciertas cosas que abonaban para el bienestar de nuestra familia, el ritmo de servicio en la iglesia, perdimos las fuerzas, perdimos la fe, perdimos la devoción, perdimos planes, perdimos amistades, perdimos la comunión con los demás. Hemos tenido una serie de pérdidas a lo largo de este año y Salomón nos da ciertas instrucciones que deberíamos considerar con prontitud para que arranquemos un año nuevo, este 2020 que se avecina, que está a la vuelta de la esquina, de la mejor manera. Y la primera instrucción que Salomón nos da la encontramos en este versículo 10, en las primeras frases, y dice, necesitas conocer tu herramienta. Dios te ha dado una herramienta para que tú trabajes, y la herramienta debe tener el filo necesario para que puedas realizar la labor, el llamado y el trabajo que Dios te ha encomendado de la mejor manera. No se trata solamente de cumplir por cumplir. No se trata solamente de intentar hacer las cosas para Dios. No se trata solamente de dar lo mejor de mí mismo. No se trata de intentar siempre dar lo mejor de mí. No se trata solo de eso. Se trata de tener una estrategia la cual me ayudará a ir más allá de donde mis propias fuerzas me podrían permitir llegar. Necesitamos ser sabios. Salomón, siendo el hombre más sabio del mundo que ha existido en la tierra, nos presenta el Señor a través de su vida ejemplos de lo que deberíamos hacer, pero también de aquellas cosas que deberíamos evitar. A pesar de su amplia sabiduría, tuvo muchísimos errores. No estuvo exento de las situaciones que lo llevaron a fracasar y a sentirse frustrado en la vida. Salomón, siendo el hombre más sabio, tuvo tentaciones en las cuales él sucumbió. Salomón, a pesar de todo lo bueno que había recibido de Dios, en algún punto de su vida se desvió de lo que Dios había trazado como un plan perfecto para él. Salomón, con esa tremenda sabiduría que venía de la misma mano de Dios y del mismo ser de Dios, a pesar de todo eso, tuvo una vida de subidas y de bajadas también. No podemos pensar que nuestra vida solo será una vida de subidas. Habríamos también que bajar en algún momento, no porque sea un deseo de nuestro corazón, no porque busquemos bajar en la vida, pero es que la naturaleza misma de la humanidad nos lleva a tener esos descensos. Luchamos con nuestra propia carne. Pablo dice, miserable hombre de mí, porque hay cosas que yo no quiero hacer, pero termino haciendo esas cosas. Hay muchas cosas que nos hemos propuesto al inicio de este año 2019 y que por alguna u otra razón no hemos cumplido. Justificaciones habrá millares. Pudiéramos decir la razón por la cual no hemos cumplido los propósitos, los planes, los sueños que al inicio del año 2019 que nos trazamos con mucho cuidado y que dijimos, este debe ser el año en donde yo lleve a un fiel cumplimiento todas estas cosas que me he propuesto hacer.
Pero a 3 días de finalizar el año nos damos cuenta y somos testigos de que no hemos logrado lo que en algún momento dijimos que íbamos a hacer. Quizá en alguna ocasión usted sintió la unción del Señor en su vida. Decidió consagrar su vida a Dios completamente. El Señor, a través del Espíritu Santo, encendió un fuego en su ser, y además hubo una gran pasión que estaba encendida también por las cosas sagradas y espirituales. Pero algo cambió, algo sucedió. Algo en el trayecto de su vida lo detuvo. Su consagración se comenzó a esfumar. El fuego que había en su ser se comenzó a apagar poco a poco. La pasión que tenía por las cosas sagradas, por las cosas divinas de Dios, se comenzó a esfumar también. La unción que había recibido de Dios poco a poco se comenzó a ir de su propio corazón. ¿Por qué? ¿Por qué comenzamos a perder estas cosas? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué sucedió con nuestra vida? Si teníamos el mejor de los deseos y las mejores intenciones en nuestro corazón, por agradar a Dios, por buscar el rostro de Dios, por servirlo a Él, seguimos en automático, seguimos trabajando a pesar de ello, seguimos sirviendo a Dios, aun cuando la pasión no es la misma, aun cuando la unción se ha esfumado, aun cuando nuestra vida ha dejado de estar consagrada plenamente para el Señor, y seguimos tomando el hacha y dando hachazos, y seguimos trabajando con herramientas que se han desgastado, herramientas que han perdido su filo, herramientas que no tienen la misma funcionalidad. Muchas veces creemos mentiras. Y yo le digo algo, es más fácil creer mentiras que verdades. Si usted, no teniendo evidencias sobre algún asunto en particular, escucha algo negativo de alguna persona, fácilmente lo cree. Pero las cosas positivas nos resultan muy difíciles poder creerlas. Ya sabes que el hijo de la vecina ganó el primer lugar en matemáticas a nivel mundial. El hijo de la vecina. No creo que él haya ganado. Ya sabes que el hijo de la vecina fue seleccionado para jugar en el mejor equipo del país. El hijo de la vecina jugando. Bueno, si tú lo dices. Pero dudamos. Queremos pruebas. Queremos estar completamente seguros de que aquello que nos están diciendo es una verdad. Se nos dificulta creer las verdades, las cosas positivas, las cosas buenas de los demás. Pero las cosas negativas, contrario a ello, se avivan como si fuese hoja seca en una fogata, como si fuese un leño verde, el cual es introducido en otros leños más. Creemos lo negativo de los demás. Creemos que las demás personas no podrían tener la capacidad, el talento, el ministerio o lo necesario para servir a Dios con excelencia, con efectividad, con creatividad y de la mejor manera. Algo que deberíamos entender es que Dios nos ha regalado muchos dones. Dios le ha provisto a su iglesia de dones para la edificación de esta misma iglesia. Nos ha regalado talentos, capacidades, nos ha regalado habilidades muy hermosas que puestas en sus manos podrían revolucionar la vida espiritual, no solo de aquella persona que posee el talento, sino de la familia, de la iglesia y de una nación. Nos ha regalado tantas cosas que no hemos sabido aprovecharlas. Dios es un Dios de bondades. Los regalos de Él son tan maravillosos que no encuentran cavidad para compararse con nada en este mundo ni en el mundo venidero. No hay comparación alguna. En Mateo 24, 14, 30 escuchamos lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro 2, y aún a otro le dio 1, a
cada uno conforme a su capacidad, y luego de entregar los talentos, se fue lejos. La historia nos relata que a uno le entregaron 5, a otros 2, y solamente una persona, un siervo, recibió un solo talento. Dios regala dones de acuerdo a cada capacidad de los individuos. Aquellos que han creído que no tienen nada que darle a Dios se encuentran en un tremendo error. Hay mucho que tú le puedes dar al Señor. Hay muchas cosas que tú puedes hacer a favor de la obra de Dios. Hay habilidades y talentos que Dios te ha confiado, de los cuales tendremos que dar cuentas. La historia de esta parábola termina mal, porque el que recibió un solo talento tuvo temor y dijo: conozco que severo es mi amo y me va a pedir cuentas. Por esa razón fui y enterré el único talento que yo recibí, para que cuando él llegara yo se lo entregara. Una vida sabia es una vida que va a producir. Dios quiere que a través del talento que has recibido en este año que se avecina, esa es tu herramienta, tú puedas hacer cosas para Él, puedas afilar ese talento que Él te ha dado. Lo primero, hay que identificar el talento y la habilidad que has recibido, para que en este próximo año ese talento vaya con el filo necesario y tú puedas hacer grandes cosas para el Señor, para su gloria, para su honra, para su alabanza. En Dios, dijo el salmista, haremos proezas. Si tú tienes un talento, afílalo y úsalo. Ponlo en las manos de Dios. No es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Él que haremos la obra para su nombre. El talento, el don, el ministerio, la capacidad, todo puesto al servicio y en las manos de Dios va a dar resultados, y no los que esperas, va a dar mayores resultados. Cuando vamos a la presencia de Dios, llegamos con expectativas. Algo que yo he aprendido en estos años de servicio es que Dios siempre me supera en expectativas. Siempre voy pensando en lo que habrá de suceder, pero Dios me sorprende porque me da algo mucho mejor de lo que yo pensé que habría de recibir. Me da no solo lo mejor, sino que me da lo mejor de lo mejor. Dios me sorprende y siempre me rebasa en las cuestiones de aquellas cosas que estoy esperando con gran ansia en mi vida. No habrá justificaciones. Si este 2019 no fue un año en el cual pudimos hacer buen uso del talento que hemos recibido, que el 2020 sea el año en el cual podamos afilar el talento y podamos abrir brecha y abrir camino. No habrá justificación de nuestra negligencia. La pregunta que yo quiero formular es: ¿cómo invertiste tu vida para Dios en este 2019? La gran mayoría podría afirmar: la invertí de la mejor forma, serví a Dios, estuve en su casa, estuve ahí buscándole, me esforcé lo más que yo pude. Dios se dio cuenta de que incluso caminé la segunda milla. Cada persona siempre tendrá que rendir una cuenta delante de Dios. Y aun cuando las fuerzas se agoten, aun cuando el trabajo sea muy fuerte, tenemos que levantarnos no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Un talento que no está afilado es un talento que tendrá que trabajar doble. Con doble esfuerzo haremos menos del trabajo que Dios pretende y espera que sus hijos, al recibir ese gran regalo, puedan realizar. No niegue, hermano, la situación en la cual se encuentra. Enfrente la realidad de las cosas. Identifica el talento que Dios le ha dado. No crea las mentiras del diablo, sino más bien crea las verdades de Dios que le ha llamado para la edificación de su iglesia. No crea que no tiene nada que hacer en la obra del Señor, sino más bien levántese en el Señor y afile lo que Dios le ha dado. Además de identificar la herramienta que Dios ha puesto a nuestro cuidado, deberíamos también atender la segunda instrucción que Salomón nos da. Él dice que debemos utilizar bien el tiempo. El expresidente de los Estados Unidos de América, Abraham Lincoln,
fue conocido por la siguiente afirmación: denme 8 horas para cortar un árbol y las primeras 6 horas estaré afilando mi hacha. Para el pensamiento mexicano, principalmente, sería una verdadera pérdida de tiempo pasar 6 horas de esas 8 sacando filo al hacha para cortar un solo árbol. Pero cabe decir que quien lo está diciendo no es cualquier hombre. Durante su juventud, este hombre fue un gran leñador, cortó muchísimos troncos. Fue un hombre que antes de llegar a la presidencia de su país se dedicó a cerrar muchísimos bosques. Fue un hombre diestro con el uso de esa herramienta y llegó a afirmar que las primeras horas de su trabajo las invertiría en sacarle filo al instrumento que había recibido. Cabe decir también que para muchos de nosotros en nuestra cultura occidental y sobre todo en este país, que no tomaríamos muy en serio esta labor. Diríamos, es perder el tiempo, es no aprovechar a cabalidad el tiempo que he recibido. Pero contrario a ello y a nuestro pensamiento, la forma de actuar de Abraham Lincoln es la mejor manera de aprovechar el tiempo para el trabajo en el cual él se desempeñaba, para esta tarea o para este desafío que habría de desarrollar. Invertir el tiempo en sacarle filo al instrumento recibido le ayudaría y le daría la garantía de una efectividad, de una mayor precisión, para reducir el tiempo del trabajo y la fuerza necesaria. Una hacha afilada le serviría a la perfección para cortar el árbol de la mejor manera. Cabe decir que en cierta ocasión, un hombre que entró a una importante compañía cerradora dedicada a cortar bosques, el primer día de trabajo cortó 15 árboles. En su segundo día de trabajo llegó a cortar 10 árboles. En el tercer día de trabajo llegó a cortar 5 árboles. En su cuarto día de trabajo no cortó ningún árbol. Y entonces el dueño de aquella compañía se le acerca y le pregunta: ¿cuánto tiempo has invertido en afilar tu hacha? Y le dijo: es que estoy tan ocupado en cortar árboles que no he dedicado nada de tiempo para afilar el hacha. Y he ahí la clave, he ahí, queridos hermanos, la gran enseñanza que deberíamos nosotros tomar de esta ilustración. Cuando vamos caminando por la vida cristiana, cuando servimos a Dios, podemos estar ocupados al igual que este leñador. Podemos vivir una vida espiritual de ocupaciones y de activismo. Podemos estar sirviendo en la obra de Dios. Podemos estar trabajando. Podemos estar en el hogar, dedicados al estudio, al entretenimiento, a los negocios. Pero podemos estar tan ocupados en la obra de Dios que tal vez, y muy tal vez lo digo, podríamos no tener tiempo para Dios ni para buscar el rostro de Dios. Podríamos ocuparnos en su obra y nos olvidaríamos del dueño de la obra. Podríamos estar tan ocupados en el servicio a Dios que nos olvidaríamos, hermanos, de buscarlo a Él con esa pasión y con ese deseo de nuestro corazón por tener encuentros deliciosos en su presencia. Esta es una estrategia diabólica. Esta es una estrategia que nace en el corazón de Satanás. Esta es una estrategia que no tiene cavidad humana. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 19-22, leemos: y en toda la tierra de Israel no se hallaban herreros, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todo el pueblo de Israel tenía que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz.
y el precio era un pin de las rejas de arado, y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas, y por componer las aguijadas. Así aconteció en el día de la batalla, no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo de Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. La estrategia de los filisteos en medio de una guerra con el pueblo de Israel fue quitarle a todos los herreros para que no tuvieran la posibilidad de hacer armas. Además, esto también no les permitía a los guerreros poder afilar toda su herramienta y todo su armamento para salir a pelear la batalla. Lo que vemos acá es una estrategia que sigue teniendo un efecto y un eco en nuestros propios días. Si no hay forma de detener nuestro avance, si vivimos en integridad para con Dios, si nos apasionamos en el servicio de la obra de Dios, el enemigo entonces intentará a través del activismo, a través de la ocupación de nuestra vida, de desenfrenar nuestra marcha y nuestro andar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Por muchos medios intentará desviarnos del propósito esencial que deberíamos nosotros tener muy en claro, e intentará que nuestra herramienta no tenga filo. Caminemos de forma correcta, caminemos en las fuerzas de Dios. El que estemos ocupados y sirviendo en la iglesia no es ninguna garantía que en realidad estemos nosotros bajo una salud espiritual. El que sirvamos a Dios, el que nos involucremos en la obra de Dios, no significa que estamos caminando en las fuerzas de Dios necesariamente. ¿Cómo caminamos nosotros? ¿En nuestras fuerzas o en las fuerzas de Dios? Seguramente la mayoría me va a responder: yo camino en las fuerzas de Dios, yo ando y voy en las fuerzas de Dios. Pero yo les soy muy honesto. Si yo tuviese que dar un juicio respecto a eso, no estaría tan seguro de algunos. No sabría con exactitud si en realidad estamos caminando 100% en las fuerzas de Dios y no en nuestras fuerzas. Pablo, escribiéndole a los Efesios, les dice: aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5:16. La sabiduría consiste en tomar un tiempo para comenzar a afilar la herramienta, dedicar un tiempo para la preparación de lo que Dios nos ha dado y salir al campo de batalla. La sabiduría en términos prácticos es tener la habilidad de aplicar el conocimiento que hemos adquirido. Si vamos con un automóvil y de repente se poncha la llanta del automóvil y tenemos toda la herramienta necesaria para cambiarla, y además tenemos el conocimiento de hacerlo y no lo hacemos, somos necios. La sabiduría es llevar a la práctica lo que tú has adquirido bajo el estudio, bajo las experiencias que has ido obteniendo a lo largo del tiempo. Dice alguien, o alguien dijo en cierta ocasión, que los hombres somos los animales que nos vamos a tropezar 2 veces con la misma piedra. Somos los únicos, una especie un poco extraña, porque vamos a tropezarnos con la misma piedra en 2 ocasiones. Vamos a ir a estamparnos al mismo lugar, vamos a cometer los mismos errores, pero en una y otra vez la misericordia de Dios estará presente para levantarnos. La oportunidad de Dios será nueva cada día. Su misericordia nos levantará en cada oportunidad. Dios estará ahí para ayudarnos. Y en este punto es en donde deberíamos pensar que aprovechar bien el tiempo es alejarnos un poco del bullicio del día, del bullicio de los días, y ir a tener momentos especiales en la presencia de Dios. Venimos a su casa, cantamos y comenzamos a levantar nuestras manos, oramos cada semana, domingo tras domingo. Casi siempre escuchamos al mismo predicador, escuchamos el mismo consejo, o consejos que son sinónimos, o algunos que son diferentes. Escuchamos mensajes y a pesar de todo eso entramos a la casa de Dios y salimos de la casa de Dios vacíos. Salimos igual.
Tenemos relaciones con Dios frías, secas, estériles. Relaciones que aunque venimos acá a llenarnos, a apasionarnos, a beber de ese manantial, pareciera que no somos satisfechos en nuestro espíritu y en nuestro ser. Salimos con una insatisfacción en nuestra propia vida. Salimos de la casa de Dios porque cuando entramos, Dios nos invita a dejar toda carga, pero cuando salimos de la misma forma. La forma en cómo un cuchillo se afila es a través de herramientas, aceite, una piedra destinada para sacarle el filo. La forma en cómo vamos a sacar el filo es a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la Biblia. Son las herramientas que deberíamos tomar, porque estas tres herramientas lo único que van a provocar es acercarnos a Dios. El ayuno, la oración y la Biblia tienen como propósito fundamental el acercarnos más a la presencia de Él. En la vida de Jesús encontramos varios episodios en los cuales Él se aleja y está solo. Después de haber predicado a una gran multitud, después de haber hecho grandes milagros, Él decide alejarse. Él decide apartarse de todo el bullicio de la gente. Él toma un reposo y platica con Dios. Habla con el Padre. Ahí en la soledad, Él tiene un acercamiento con el Señor. Él está ahí buscando afilar su propio ministerio, lo que el Padre le había dado. Y es lo que deberíamos nosotros considerar para este nuevo año que inicia. Las herramientas que están en nuestras manos deben tener el mejor de los filos. Las hojas metálicas deben ser tan afiladas que deberían representar un peligro para el reino de las tinieblas. Deberíamos ir con ese filo necesario para poder, queridos hermanos, quitar toda la maleza y todo el estorbo que esté frente a nuestra vida espiritual para avanzar y seguir creciendo, para desarrollarnos espiritualmente, para afirmarnos en la fe, para poder en el nombre del Señor Jesucristo tener experiencias nuevas en Él, para poder en nuestra propia carne, en nuestra propia iglesia, tener encuentros en donde podamos nosotros decir: esto nunca antes lo había vivido, esto es algo nuevo. Y es que en Dios podemos renovarnos, podemos encontrar muchísimas riquezas nuevas. No hemos visto todo lo que Dios nos puede dar. Hay cosas mayores que podríamos encontrar en Él. Estas prácticas le ayudaban a Jesús a mantener el filo para el ministerio que le había encomendado el Padre. Utilizaba bien el tiempo. Cada vez que asistas a la casa de Dios, acércate a oír, adora con expectativa, busca el rostro del Señor, deleítate en su presencia, recupera el filo de las disciplinas espirituales para que este año sea uno de los mejores años espiritualmente hablando en tu propia vida. Y la tercera instrucción que vemos acá, identifica la herramienta, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos, y finalmente es prosperar. Mucho se habla acerca de la prosperidad desde un enfoque torcido. Hay muchas personas y muchas voces que hablan acerca de la prosperidad. Si alguien quiere prosperar, ahí te va una palabra del corazón de Dios: trabaja. Y esa es la clave. El trabajo que hacemos, que realizamos para el Señor, será la clave para que haya una vida próspera en nosotros. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, y el Señor dará la prosperidad necesaria. Si alguien quiere prosperar espiritualmente en su vida, necesita saber qué hacer y necesita hacerlo bien. Necesita saber hacer las cosas. Necesita no tomar en poco las disciplinas espirituales. Necesita tener muy en claro lo que va a realizar. Pablo dice que cuando él peleaba en 1 de Corintios 9:26, él no pelea tirando golpes al aire. En el boxeo hay algunos contrincantes que se suben y solamente parece que están bailando ahí en el cuadrilátero y comienzan a hacer
una serie de movimientos que provoca el desgaste, la energía, el ánimo, la fuerza del otro peleador, y comienzan como a bailar y a esconderse y a no querer pelear verdaderamente. Es una estrategia que ellos siguen para intentar debilitar al oponente. En nuestra vida pareciera que a veces nos subimos al cuadrilátero de la vida y comenzamos a tirar golpes al aire y hacemos movimientos innecesarios que nos roban la energía espiritual, que nos roban la fuerza. No tenemos estrategias sólidas para que podamos alcanzar realmente la prosperidad que Dios nos ha prometido. Hay quienes esperan que del cielo baje un ángel y Dios nos haga prosperar, y relacionan la prosperidad, las voces equivocadas, con los bienes materiales, con las riquezas, con las casas, los automóviles, con un ascenso en el trabajo, cuando la prosperidad y la riqueza espiritual es algo totalmente contrario a este tipo de pensamientos. La riqueza espiritual es un crecimiento en la fe. La riqueza espiritual es un crecimiento en la integridad, en la santidad. Es un corazón apasionado por las cosas sagradas y espirituales. Es buscar a Dios con un gran deseo de encontrarlo realmente. Trabaje durante este año de tal manera que usted tenga en mente que el trabajo que está realizando es un trabajo que tendrá una recompensa. Trabaje tan duro como si todas las cosas dependieran de usted, pero dependa y confíe plenamente en el Señor, sabiendo que todo viene realmente de su mano. Pero usted trabaje, no baje los brazos, no se dé por vencido, haga las cosas y hágalas bien. No sea de aquel grupo de los que hacen las cosas a medias. No sea de aquellos que van a postergar y digan: voy a hacer mañana lo que podría hacer hoy. Prepare sus herramientas, trabaje, sáquele filo a esas herramientas para que los resultados que usted está esperando no solamente sean los que esperan, sino que Dios le sorprenda en el trabajo que esté realizando en su vida espiritual. Trabaje de forma ardua, trabaje con estrategia, trabaje con sabiduría. Trabaje y no deje de trabajar, porque de esa manera verá la prosperidad de Dios. Esta iglesia será edificada por la mano de Dios, pero necesitamos trabajar en este 2020. Necesitamos trabajar arduamente en nuestra familia. Necesitamos trabajar individualmente. Necesitamos trabajar como iglesia de forma colectiva. Necesitamos trabajar y trabajar para la gloria del Señor. Hermano, no solo de forma individual, sino también los ministerios y las iglesias enteras pierden su filo. No pierda ese filo, no pierda esa chispa, no pierda ese deseo de buscar a Dios, no pierda esa consagración, no pierda el fuego que hace más de 10 o 20 años o hace un mes atrás recibió de parte de Dios. No viva de momentos, no viva de emociones, viva de acuerdo a los consejos que Dios nos ha dado con tanta sabiduría y claridad de su palabra. Dios quiere prosperarle, pero la prosperidad no llegará sola. La prosperidad requiere de nuestro compromiso. Si alguno es falto de sabiduría en este respecto, pídale a Dios, quien se la dará sin reproche y en abundancia. Dice Santiago, Dios le dará la sabiduría necesaria y de esta manera usted podrá hacer lo mejor para Dios. No viva a medias, no viva siendo neutral, no viva con tibieza, sea firme, tenga convicciones fuertes, trabaje en este 2020 si Dios se lo permite para el Señor. Como el salmista dijo, si Dios no construye la casa, de nada sirve que nos esforcemos los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Estamos a punto de cerrar un ciclo. Está Dios a punto de ponerle un punto y seguido a este año 2019. Pero estamos a punto también de enfrentarnos a un nuevo capítulo, a una hoja en blanco,
a una nueva oportunidad de nuestra vida. No pierda el filo, no pierda la esperanza, no pierda la fe, no pierda la pasión, no pierda el deseo ardiente de buscar al Señor, no pierda el fuego del Espíritu, no pierda el filo que Dios habrá de sacar en usted y que usted está comprometido a sacar mediante las herramientas adecuadas que son la oración, el ayuno y la lectura de la Biblia. No pierda lo que Dios le ha dado, porque tendremos que rendir cuentas un día. No seamos negligentes. Identifique la herramienta que Dios le ha puesto en sus manos. Sáquele filo y prospere, trabajando con sabiduría y de forma estratégica. Prospere. Finalmente, quiero decirles que Salomón, escribiendo lecciones para la vida práctica, nos dice que muchos cristianos en algún punto van a perder su filo. Y lo vamos a perder, porque en este mundo habrá tantas cosas que nos lleven a eso. Trabajaremos tanto o hemos trabajado tanto para la obra o para el Señor que perdimos el filo. Y en ese tiempo en el cual perdamos el filo, escuchen bien, haga una pausa en su vida. No siga trabajando porque se va a desgastar tanto y va a trabajar y va a ir en sus propias fuerzas intentando hacer, que llegará a un punto en donde incluso su fe comenzará a menguar y comenzará a perder el filo de su propia fe. Haga una pausa en su vida. No sea que Dios tenga que hacer una pausa en la vida suya. Hay enfermedades que Dios permite porque son pausas que Dios tiene que hacer para que podamos nosotros recobrar fuerzas y reflexionar sobre asuntos que son importantes en nuestra vida espiritual. Pensemos mejor que como Jesús hacía, busquemos estar más cerca de Él y afilemos lo que Dios nos ha dado mediante esa búsqueda continua, esa unción que has recibido, ese fuego que has recibido, esa consagración a la cual te has metido y esa pasión que ha nacido en tu corazón. No son obra de mano humana, son obra de una mano divina que un día vino sobre tu ser, sobre tu vida y comenzó a despertarte y te comenzó a avivar y te comenzó a llenar de tal manera que tú te sentiste como un superhéroe espiritual, como un héroe de la fe, pero que en algún punto se perdió el filo. Sin duda este año nos ha llevado a perder el filo en muchos aspectos, pero recupéralo, dale serenatas a Dios, busca momentos para estar con Él, acércate más a Él, búscalo más, para que de esa manera lo que habrá de venir en el 2020 no sea algo que te tome desapercibido y puedas con filo tomar tu herramienta y quitar toda la maleza que te está estorbando. Podamos hoy adorar a Dios y pensar en estas 3 instrucciones que Él nos da. Ponte en pie un momento. Tú tienes algo que darle a Dios. Piensa en qué es el talento, el don, la habilidad. Hola,
Les saluda su amigo el pastor Josué Ramos de la Iglesia Centro Familiar Kairos, y en esta oportunidad quiero invitarles a que sean parte de esta gran comunidad. En este tu canal podrás encontrar alimento espiritual, mensajes de sana doctrina y una palabra de bendición que cambiará tu vida. Sé parte de esta gran familia. Este es el tiempo de Dios para ti.